En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana. Capítulo tercero, creo en el Espíritu Santo. Iniciamos el primer apartado de este tercer capítulo, donde el Catecismo dedicará 2 números a hablar del tema que tiene como título La misión conjunta del Hijo y del Espíritu Santo. Número 689 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: aquel al que el Padre ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, es realmente Dios. Consustancial con el Padre y el Hijo, e inseparable de ellos, tanto en la vida íntima de la Trinidad, como en su don de amor para el mundo. Pero al adorar a la Santísima Trinidad vivificante, consustancial e indivisible, la fe de la Iglesia profesa también la distinción de las personas. Cuando el Padre envía su verbo, envía también su aliento, misión conjunta en la que el Hijo y el Espíritu Santo son distintos pero inseparables. Número muy profundo, muy hermoso, muy teológico, del cual incluso la Iglesia lo nombra en el credo, cuando hacemos nuestra declaración de fe. Sin ninguna duda, Cristo es quien se manifiesta, imagen visible de Dios invisible. Pero es el Espíritu Santo quien lo revela. Una de las características que tiene este catecismo, queridos amigos, es presentarnos el misterio de Dios desde una visión personal. Es cierto que se puede hablar de Dios de una manera más impersonal, ¿no? Como si habláramos de una esencia divina sin acordarnos de que Dios se relaciona con nosotros, como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. No es la esencia, no es la naturaleza, no es la unidad la que entra en contacto con nosotros, sino que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Partimos del Padre como principio sin principio. Él es el principio de un amor efusivo que se desborda a sí mismo, ¿no? Y que libera al Hijo y al Espíritu Santo. El amor no se puede concebir si no es dado de un modo personal e interpersonal. Lo que caracteriza esta explicación de este catecismo es que es completamente bíblico. Es una referencia continua a la Sagrada Escritura y al pensamiento de los padres de la Iglesia. Es hablar de Dios en estos conceptos personales, no abstractos. A veces cuando se habla de Dios sin concretarlo, muchas veces nos estamos refiriendo a Dios Padre. El título de estos 2 números del catecismo que estamos comentando en esta mañana nos habla de la misión conjunta del Hijo y del Espíritu Santo. Fijémonos bien, para entender algunas explicaciones que nos da el catecismo sobre la Santísima Trinidad, es conveniente, queridos amigos, que distingamos 3 cosas: las misiones, las procesiones y la unidad o naturaleza. Son 3 cosas. Cuando hablamos de procesiones, no estamos hablando de las procesiones de la calle, ¿no? Cuando se sale con los santos. No.
las misiones, las procesiones y la unidad o naturaleza. Por misiones entendemos el envío del Hijo y el envío del Espíritu Santo a nosotros. Esas son las misiones divinas. El Hijo tiene una misión, el Espíritu Santo tiene una misión y han sido enviados a nosotros. Por ejemplo, la misión del Hijo comienza en la encarnación. Pentecostés es la misión del Espíritu Santo. Por tanto, queridos amigos, por misiones se entiende el envío de las personas divinas a nosotros, dentro de lo que se llama la economía de la salvación que hablamos la semana pasada en las catequesis. El envío del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, otro paso más. Por procesiones entendemos lo que tiene lugar al interior de Dios. Es decir, el Padre envió al mundo al Hijo. Eso lo hizo hacia afuera, hacia nosotros. Pero dentro del seno de la Santísima Trinidad, desde toda la eternidad, el Padre está engendrando al Hijo. A eso se le llama una procesión intratrinitaria. Son las relaciones adentro de la Trinidad, en el mismo centro de la Trinidad, que existen entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A eso le llamamos procesiones. De hecho, si no hubiera sido por las misiones divinas de la Trinidad, no hubiéramos conocido nada de lo que hoy sabemos de ella, de lo que hoy sabemos de sus procesiones, por ejemplo, de lo que sucede al interno de la Santísima Trinidad. Al ser enviado a nosotros el Hijo y el Espíritu Santo, nos hemos como asomado un poquito así por una ventana al interior de la Trinidad. Y esto es algo precioso que tiene la fe católica. Ha sido como una ventana para asomarnos a ver qué hay dentro de Dios. Por eso no podemos decir que a Dios no le conocemos, es que hemos podido asomarnos a su interior. Y así es como llegamos a la unidad de esencia o naturaleza compartida entre los tres. Tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Hemos llegado a ver, por medio de esa ventanita pequeña, que Dios son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Esas misiones implican un nuevo tipo de presencia del Hijo y del Espíritu Santo en la historia. El Padre ha enviado, pero Él no es enviado. El Hijo es enviado. Y también envía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es enviado, pero el Espíritu Santo no envía. El Padre envía, pero a Él nadie lo envía. Se trata de la entrada de las personas divinas en la historia de los hombres para la realización de la salvación. El Padre nos envía al Hijo, nos envía al Espíritu Santo para la realización de la salvación. El Padre envía al Hijo. El Padre envía al Espíritu Santo a través del Hijo.
El Hijo es enviado y también envía al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no envía. De tal forma que con la venida del Hijo y del Espíritu Santo nos dan a conocer que proceden de Dios también en cuanto a su ser mismo, es decir, son Dios. Si el Hijo es enviado, es porque en el seno de la Trinidad es Hijo del Padre. El Espíritu Santo se nos da como amor y como el don que hay en el seno de la Trinidad entre el Padre y el Hijo. Es decir, el amor que tiene el Padre al Hijo y el Hijo al Padre es el don del Espíritu Santo. Hay una unidad en Dios que se ha manifestado en las misiones divinas. Cuando celebramos la fiesta de la Encarnación, que es el 25 de marzo, o cuando celebramos la fiesta de Pentecostés, que es el día de acuerdo al calendario de cada año, celebramos el envío del Verbo y del Espíritu Santo. Estamos celebrando en estas dos festividades las misiones divinas. Y en esas misiones divinas celebramos dos cosas. Primera, estamos celebrando lo grande que ha sido Dios al entregarnos al Hijo y al entregarnos al Espíritu Santo, lo que Dios ha hecho con nosotros. Segundo, nos estamos asomando a lo que hay dentro de Dios, porque Dios nos ha amado según el estilo en que Dios mismo es o Él tiene. ¿Qué hay dentro de la Trinidad? Amor. Por eso el amor del Hijo al Padre y del Padre al Hijo es el Espíritu Santo. Continuamente está habiendo un amor entre el Padre y el Hijo, y eso mismo lo proyecta al enviarnos al Espíritu Santo. Es una cosa muy hermosa que podamos nosotros entrar a la Santísima Trinidad y descubrir que lo que hay dentro de ellos es el amor. Continúa el Catecismo en el número 690 profundizando en este tema y dice: Jesús es Cristo, ungido, porque el Espíritu es su unción y todo lo que sucede a partir de la encarnación mana de esta plenitud. Cuando por fin Cristo es glorificado, puede a su vez de junto al Padre enviar el Espíritu a los que creen en Él. Él les comunica su gloria, es decir, el Espíritu Santo que lo glorifica. La misión conjunta se desplegará desde entonces en los hijos adoptados por el Padre en el cuerpo de su Hijo. La misión del Espíritu de adopción será unirlos a Cristo y hacerles vivir en Él. Qué número tan profundo que viene, queridos amigos, acompañado de un texto precioso de San Gregorio de Niza, que me voy a atrever a leerles en este momento. Dice San Gregorio de Niza: la noción de la unción sugiere que no hay ninguna distancia entre el Hijo y el Espíritu. En efecto, de la misma manera que entre la superficie del cuerpo y la unción del aceite, ni la razón ni los sentidos conocen ningún intermediario. Así es inmediato el contacto del Hijo con el Espíritu Santo.
De tal modo que quien va a tener contacto con el Hijo por la fe, tiene que tener antes contacto necesariamente con el óleo. En efecto, no hay parte alguna que esté desnuda del Espíritu Santo. Por eso es por lo que la confesión del señorío del Hijo se hace en el Espíritu Santo por aquellos que la aceptan, viniendo el Espíritu desde todas partes delante de los que se acercan por la fe. Muy hermoso este texto de San Gregorio de Niza. Puede parecernos un poco denso, pero vamos a desmenuzarlo un poco. Fijémonos cómo San Gregorio utiliza la palabra unción para hablar de la unión tan grande que hay entre Jesús y el Espíritu Santo. Ungir es frotar aceite en la piel. Eso es ungir. Y la imagen del aceite que es absorbido por la piel, como cuando uno se echa algún aceite en su piel cuando la tiene muy reseca, la imagen del aceite que es absorbido por la piel es empleada por San Gregorio de Niza para decir que Jesús está como empapado del Espíritu Santo. Eso es lo que significa ser ungido, estar empapado de. En el bautismo de Jesús en el río Jordán es donde se manifiesta especialmente esto. Es en ese momento donde tiene lugar la unción. Es más, la palabra Cristo significa ungido, el ungido por el Espíritu Santo. Eso es Cristo. Existía en el Antiguo Testamento una serie de profecías que hablaban del Mesías como el ungido. Hay escrituristas que nos vienen a enseñar que se puede distinguir entre la encarnación y la unción de Jesús. La misión del Hijo tiene lugar en la encarnación y la misión del Espíritu Santo comienza en la unción del bautismo de Jesús en el río Jordán. Aunque tendríamos que decir también, queridos amigos, que es verdad que el Espíritu Santo vendrá plenamente en Pentecostés. Es verdad que Jesús en su humanidad, Señor, Cristo y Mesías, desde el momento de la encarnación, pero en el bautismo es ungido por el Espíritu Santo de cara a la realización de su misión mesiánica. Cristo, ungido. De hecho, Jesús comienza su vida pública después de haber sido ungido en el río Jordán. Incluso, queridos amigos, podemos llegar a pensar que en ese momento el Padre pudo darle a Jesús, mediante el Espíritu Santo, ciertos dones especiales que él podría necesitar como hombre para llevar adelante la misión que tenía. Por ejemplo, el conocimiento del interior de los corazones. Eso pudo haber sido el don del Espíritu Santo. Después del bautismo, Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Es decir, el Espíritu Santo es el motor de Cristo. Eso sería para nosotros todo un estilo de vida, todo un ideal. ¿Te imaginas que nosotros fuéramos conducidos todo el tiempo por el Espíritu Santo? Nuestra vida sería otra cosa. Es un ideal, es un deseo que tenemos que pedir constantemente. Espíritu Santo, sé mi motor. Sé tú quien me ilumina. San Pablo lo dice. Los verdaderos hijos de Dios son movidos por el Espíritu Santo.
Y eso requiere todo un ejercicio de docilidad, todo un ejercicio de humildad para nosotros no poner obstáculos. ¿Por qué el hombre moderno está tan alejado de Dios? Por todos los obstáculos que le ponen en su relación de amistad o para aceptar el amor que Dios le ha enviado en su Hijo y en el Espíritu Santo. Incluso, no sé si recuerdan ustedes, la hemos nombrado varias veces, la Madre Maravillas de Jesús decía esto: si tú le dejas, verás qué bien lo hará. Si tú dejas al Espíritu Santo que guíe tu vida, verás qué bien lo hará. Si tú dejas que el Espíritu Santo sea el que tome el timón, verás qué bien lo hará. Este es el término de unción, que es todo un modelo de vida para nosotros. Aunque sea de una manera muy escueta, vamos, queridos amigos, a hacer un pequeño resumen de cuál es la doctrina católica de la procesión del Hijo y de la procesión del Espíritu Santo. El Padre es el origen, el Padre es la fuente de la Trinidad. En la medida de que no recibe la divinidad de nadie, es el principio sin principio. En cuanto que Él entrega su naturaleza al Hijo y juntamente con el Hijo al Espíritu Santo. El Padre da la generación. En el credo decimos, engendrado, no creado. El Padre da la generación. La generación en Dios no implica el paso del ser, del no ser al ser. Eternamente existe el Hijo y eternamente sigue siendo generado o engendrado por el Padre. No es que el Padre hizo o creó a Jesucristo o creó al Espíritu Santo. No, nunca. Eternamente existen los tres. Fijémonos que hay veces en la catequesis con los niños, con los jóvenes, es una pregunta muy constante. ¿Qué es antes? ¿El Padre o el Hijo? Y casi todos suelen responder el Padre. Y no es así. La respuesta católica correcta es el Padre y el Hijo. Ellos son al mismo tiempo. El Padre no es Padre antes de que exista el Hijo. El Hijo es Hijo porque recibe toda naturaleza del Padre. Se es Padre y se es Hijo al mismo tiempo. El Hijo recibe toda naturaleza divina recibiéndola del Padre. También nosotros los humanos somos así. Yo no puedo decir que soy Padre si no tengo un Hijo. En el momento que tengo el Hijo, soy Padre. Y de aquí se extraen unas cosas muy interesantes. Que el Hijo es el amado, en el que el Padre tiene todas sus complacencias. Es engendrado en cuanto amado por el Padre. Es engendrado en el amor. Lo propio del Hijo en cuanto tal es ser amado por el Padre con un amor único y eterno que coincide con la naturaleza que el Padre le da. Son dos sujetos diferentes, pero que poseen una única naturaleza. El Padre la tiene dándola y el Hijo la posee recibiéndola.
Quiere decir que en Jesucristo tenemos todo lo que es el Padre. Esto es muy hermoso. Es importantísimo en nuestra fe, en nuestra espiritualidad católica. Quiere decir que en Jesucristo habita la plenitud de Dios, la plenitud de la divinidad. San Juan de la Cruz, en uno de sus poemas, nos enseña algo que es fascinante hablando de esto. Dice que si en Cristo hemos recibido todo, ¿qué andamos buscando por ahí más cosas? Porque el Padre, porque Dios, en darnos como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, porque no tiene otra, todo nos lo habló, junto y de una vez, en esta sola palabra, y no tiene más que hablar. Por lo cual, el que ahora quisiese preguntar a Dios, o querer alguna visión o revelación, no solo haría una necedad, sino que haría agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo, sin querer otra cosa alguna o novedad, porque le podría responder Dios de esta manera diciendo: si te tengo ya habladas todas las cosas, en mi palabra que es mi Hijo, y no tengo otra, ¿qué te puedo yo ahora responder o revelar que sea más que eso? Pon los ojos solo en Él, porque en Él te lo he dicho todo, y hallarás en Él más de lo que pides y deseas. Un texto espectacular de San Juan de la Cruz, de una teología muy profunda, de una concepción muy profunda de lo que es la Santísima Trinidad. ¿Qué te puedo yo ahora responder o revelar que sea más que mi Hijo? Pon los ojos en Él. El Padre se da plenamente en el Hijo. En el Hijo tenemos la plenitud. En Jesús lo tenemos todo. Él te lo ha dicho todo y hallarás en Él más de lo que pides y deseas. A veces nosotros los hombres andamos curioseando, metiéndonos en esoterismos, en cosas raras, como esas tendencias visionarias a ver qué hay más allá o en el más allá. Dejemos de andar tonteando en nuestra vida. Todo está en Jesucristo. Incluso la Iglesia, cuando aprueba una revelación como Guadalupe, Fátima, Lourdes, lo hace en función de que esas revelaciones coincidan con lo que Cristo ya reveló. Si no, no. Lo mismo podemos decir de la procesión del Espíritu Santo. Nos ayuda a entender cómo es que hay una comunión de amor. ¿Cómo es que Dios no es un ser solitario? Entre los títulos esos intratrinitarios con los que podemos entender la procesión de Dios, además de infinito, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, omnisapiente, Dios es la percepción de la comunión en el amor. La función interna del Espíritu Santo o procesión en el seno de la Trinidad responde también, queridos amigos, a esa dinámica de la economía de la salvación, que es dada hacia nosotros. Esta se ha realizado en la medida en que el Padre, por medio del Hijo, envía al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo nos inserta en Cristo para volver al Padre. Es como si hubiera un camino de ida
y un camino de venida. Este camino de regreso, de retorno, es procesión intratrinitaria del Espíritu Santo. Él nos va a regresar al Padre de donde hemos salido. Así es como podemos entender la vida trinitaria. La vida trinitaria es como una comunión de amor. El amor nace del Padre, va al Hijo, y en virtud del Espíritu, que es fruto del amor entre el Padre y el Hijo, se convierte en amor mutuo. El Espíritu Santo es don del Padre y del Hijo. Y la Sagrada Escritura está llena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es algo impersonal, no, el Espíritu Santo se trata de una persona. Aparece como sujeto de acciones diversas. El Espíritu Santo mora en los discípulos. El Espíritu Santo viene a los discípulos. El Espíritu Santo oye, enseña, hace conocer, revela, glorifica a Jesús, guía hasta la verdad plena, da testimonio de Jesús, es enviado. Todas estas cosas, funciones que Jesús atribuye al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no fuera una persona, no podría hacer todo esto. El Espíritu procede del Padre y lo enviará Jesús de junto al Padre. Juan 15:26. Conviene que yo me vaya. Cuando venga el Paráclito, que yo os enviaré de junto al Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Recibirá de Jesús, de lo que Jesús tiene en común con el Padre. Juan 16, 14, 15. Él me dará gloria, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará a vosotros. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho, recibirá de lo mío y os lo anunciará a vosotros. Recibe la plenitud de la divinidad de Jesucristo. En la vida pública de Jesús, el Espíritu aparecía únicamente como el Espíritu del Padre. Con la glorificación de Jesús aparece claramente que el Espíritu es el Espíritu del Hijo. El envío del Espíritu Santo es fruto de la glorificación del Hijo. Jesús, después de resucitar, aparece a los discípulos, les sopla y les dice: recibid el Espíritu Santo. En la humanidad glorificada de Jesús, la que es fuente de la misión del Espíritu Santo. Por eso se dice del Espíritu Santo que escruta las profundidades de Dios. Primera de Corintios 10:12. Porque a nosotros nos lo reveló Dios por medio del Espíritu. Y el Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿qué hombre conoce lo íntimo del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu de que viene de Dios, para conocer las gracias que Dios nos ha otorgado, de las cuales también hablamos, no con palabras aprendidas de sabiduría humana, sino aprendidas del Espíritu, expresando realidades espirituales. Es decir, la obra de la salvación alcanza su fruto, queridos amigos, por la acción del Espíritu Santo, el don del Espíritu que se nos da tras la resurrección de Jesucristo, nos habilita para encontrarnos con Él, para ser injertados en Él. Romanos 8, 14, 17. En efecto,
Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien, recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, ya que sufrimos con Él para ser también glorificados. Por tanto, queridos amigos, es el Espíritu Santo. Él sí nos diviniza. Y si nos diviniza, es porque es Dios. Si hace de nosotros hijos de Dios, es porque es Dios mismo.